Bienvenido de nuevo al programa. Estamos aquí con el profesor Jeffrey Sachs para hablar sobre la nueva doctrina Monroe de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos desde el Vaticano, si no me equivoco. Bueno, en Roma, sí, efectivamente. Así que, en esta nueva estrategia de seguridad nacional de la que todo el mundo parece estar hablando, Estados Unidos reafirma la doctrina Monroe, no de manera encubierta ni con eufemismos o palabras veladas. En cambio, es bastante directa, se menciona una y otra vez. Para citar el comienzo, tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. Ahora bien, como historiador económico, ¿cómo ve usted el papel de la doctrina Monroe en cuanto a las diferentes interpretaciones que se le han dado y cómo la administración Trump la está utilizando? Muy bien, porque la cuestión es que esto no es una reafirmación de la doctrina Monroe, sino una completa distorsión de la misma, y ha cambiado repetidamente a lo largo de la historia. La doctrina Monroe original tenía como objetivo detener el colonialismo europeo en las Américas, pero ahora se interpreta como una licencia para la hegemonía estadounidense y el acoso descarado en la región. Así que cuando Trump afirma un corolario de la doctrina Monroe, en realidad no está hablando de la doctrina Monroe, está hablando de una versión trumpiana completamente diferente de la original. La doctrina Monroe fue enunciada en 1823. Fue el séptimo mensaje anual del presidente James Monroe al Congreso, y esto era solo una parte de ese mensaje. La propia doctrina Monroe contenía tres principios fundamentales. Esto ocurrió a comienzos de la década de 1820, después de que los países latinoamericanos hubieran obtenido su independencia tras las guerras napoleónicas. Se habían rebelado contra los imperios europeos y ahora existían naciones independientes en América Central y del Sur. Estados Unidos declaró, en primer lugar, que la era del colonialismo europeo en las Américas había llegado a su fin. Eso no significaba el fin de las colonias europeas. Algunas de ellas han perdurado hasta hoy, por ejemplo en el Caribe o incluso en Sudamérica. Pero la cuestión era que no habría nuevas colonias. El segundo principio establecía que Europa no debía intervenir en los asuntos del continente americano. Era por tanto una idea de no intervención, no solo el fin del colonialismo, sino también el fin de la injerencia europea. Recuerdo que esto era el apogeo del imperialismo europeo. Y los Estados Unidos, un país nuevo y relativamente débil en aquel momento, afirmaban que los imperios europeos no debían entrometerse en los asuntos internos de los países recién independizados que se habían separado de Europa. Había una tercera cláusula, casi nunca mencionada, pero muy importante, que decía, por cierto, que los Estados Unidos no se entrometerían en los asuntos de Europa. Así que desde el principio, la doctrina Monroe fue una doctrina de reciprocidad. Esto casi nunca se menciona. Los Estados Unidos, desde el principio, decían, vosotros no nos molestáis, nosotros no os molestamos. Ahora bien, esto nunca se ha aplicado realmente, al menos no desde que los Estados Unidos se convirtieron en una gran potencia. A nivel internacional en el siglo XX la doctrina se ha aplicado como vosotros no nos molestáis y nosotros os molestaremos cuando lo consideremos oportuno. Muchas gracias. Así que la parte de la reciprocidad era muy importante en 1823. Pero luego se abandonó. Se puede ver que en 1823 la doctrina Monroe no era una doctrina que reclamara prerrogativas de Estados Unidos en América, ni el derecho estadounidense a intervenir, ni nada por el estilo. Era un mensaje a Europa: detened vuestro colonialismo, dejad de interferir en los asuntos internos de América, y nosotros, los Estados Unidos, no interferiremos en los asuntos internos de Europa. Durante el siglo XIX, la doctrina Monroe se invocó en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Napoleón III intentó instalar un emperador en México, y Estados Unidos dijo que no, que las potencias imperiales europeas no podían entrometerse en América.
in the Americas. Starting at the end of the 19th century, the U.S. A finales del siglo XIX, Estados Unidos había completado su conquista de América del Norte, que fue la principal expansión imperialista del país en ese siglo, la expansión continental. Pero una vez que el continente estuvo bajo control estadounidense, las acciones internacionales de Estados Unidos adquirieron una intención imperial. Ya a mediados de la década de 1890, el presidente Grover Cleveland invocó la doctrina Monroe para impedir que Gran Bretaña forzara un ajuste territorial entre Venezuela y la Guayana Británica. Este fue un ejemplo de cómo Estados Unidos afirmaba más reclamaciones, diciendo, nosotros vamos a decidir estas cuestiones, y no las potencias europeas. Después de todo, Gran Bretaña era la principal potencia mundial en 1895. Pero luego, en 1905, nuestro verdadero presidente imperialista, Theodore Roosevelt, formuló un corolario, y esto es muy importante. Made a corollary, and this is very, very important. It also has a background, but the Roosevelt corollary También tiene un trasfondo. La corolario Roosevelt, en realidad en 1904, establecía que Estados Unidos asumía funciones policiales en el hemisferio occidental. Estados Unidos estaba allí para mantener el orden en el hemisferio occidental. Así que esto era muy diferente de la doctrina de 80 años antes. Ya no era solo una doctrina dirigida a Europa, era una afirmación del poder estadounidense en las Américas, según la cual Estados Unidos sería el policía de la región. Tiene un origen interesante en realidad. Venezuela había incumplido el pago de su deuda externa en los primeros años del siglo XX, alrededor de 1902 creo, y Gran Bretaña envió buques de guerra, un caso de la llamada diplomacia de las cañoneras, al puerto de Caracas, y comenzó a bombardear la ciudad para exigir la reanudación del servicio de la deuda. Así que el corolario de Roosevelt fue en parte para detener la diplomacia de las cañoneras por parte de Gran Bretaña y otras potencias europeas acreedoras. Pero no se limitó a decir, dejad de hacer eso, dijo, nosotros haremos de policía. Después del corolario Roosevelt, Estados Unidos intervino militarmente una y otra vez en el Caribe y en Centroamérica, desembarcando tropas en Cuba, Nicaragua, Haití o la República Dominicana, cuando lo consideró oportuno bajo el corolario que Roosevelt había introducido. Esto cambió para mejor en 1934, cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia y dijo, de acuerdo, vamos a poner fin a nuestra propia diplomacia de las cañoneras. Vamos a dejar de intervenir con los Marines. Tendremos una política del buen vecino. Y esto se debió a que América Latina hervía por todas las intervenciones militares de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, y de manera muy importante, se adoptó un tratado continental, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en Bogotá en 1948. Y en esa carta, creo que es el artículo 19, hay una cláusula de no intervención muy importante, que establece que existe seguridad colectiva en las Américas y que ningún país intervendrá militar ni políticamente en los asuntos internos de otro país. Qué agradable e interesante, y qué diferente de lo que se afirma ahora. Así que esto finalmente nos lleva a Trump. En realidad, incluso antes de llegar a Trump, solo por mencionar, cuando la Unión Soviética en 1962 instaló armas nucleares ofensivas en Cuba, después de la Revolución Cubana y después de que Estados Unidos intentara invadir Cuba y derrocar a Castro en Bahía de Cochinos en 1961, Estados Unidos invocó entonces la doctrina Monroe, y lo hizo repetidamente después, diciendo que las potencias externas no debían intervenir en las Américas, lo cual era en cierto modo el significado original de la doctrina. Pero esto nos lleva a Trump, porque Trump es una especie de corolario Roosevelt llevado al extremo. Está diciendo que no solo Estados Unidos es el policía, sino el hegemón, es el jefe. No solo mantendremos el orden, no solo haremos estallar barcos pesqueros si decimos que trafican con drogas.
No solo requisaremos petroleros cuando nos apetezca, como hizo Estados Unidos hace un par de días, sino que además afirmamos el derecho a decirle al resto de América con quién puede hacer negocios y con quién no. No se trata solo de que otros países no puedan interferir en los asuntos internos. Ni siquiera pueden hacer negocios económicos. No pueden comerciar, no pueden invertir, si así lo decide Estados Unidos. Así que la corolario de Trump es: nosotros mandamos, somos la potencia hegemónica, haremos lo que queramos. Les diremos a otros países, firmaréis contratos con empresas estadounidenses como único proveedor. No trataréis con China, no permitiréis influencias externas sobre los llamados activos estratégicos. ¿Qué son esas cosas, lo que consideramos activos estratégicos? Nosotros diremos quién puede invertir en nuestro hemisferio y quién no. Y aceptaréis eso, un orden liderado por Estados Unidos. Es absolutamente extraordinario. Así que todo esto es para decir, Glenn, perdona por extenderme, pero se trata de una transformación completa de lo que James Monroe transmitió al Congreso de los Estados Unidos en 1823, que era que Europa debía poner fin a su colonialismo, dejar de entrometerse y mantenerse al margen, y que nosotros haríamos lo mismo respecto a Europa. Ahora se trata de una reivindicación del colonialismo estadounidense, del derecho a intimidar en las Américas y de que todos los demás se mantengan al margen. Bueno, esto es algo distinto. No es una consecuencia, es una afirmación completamente diferente y bastante escandalosa. Bueno, me alegra que hayas expuesto tanto los aspectos positivos como los negativos aquí, porque es un equilibrio difícil de lograr. La doctrina Monroe fue antiimperialista en el sentido de mantener a las potencias coloniales europeas fuera de América, pero al aplicarla, es fácil convertirla en una política imperial al facilitar el imperialismo estadounidense en su lugar. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Exigir mantengan al margen sin reclamar dominancia. Porque esto es lo que a menudo vemos en las fronteras de las grandes potencias. Tú y yo hemos hablado antes de que lo mismo se aplica a Ucrania. Es decir, los países occidentales no deberían haber, subvertido el gobierno, no deberían haber intervenido militarmente. Sin embargo, eso tampoco le da a Rusia el derecho a dominarlo. Entonces, ¿cómo se encuentra un equilibrio ahí? Y además, tendría que ser a través de la reciprocidad, es decir, acuerdos con otros, porque es muy difícil convencer a otras grandes potencias de que seguiremos en sus fronteras, pero ellas no pueden estar en las nuestras. ¿Cómo se implementaría esto, hablando prácticamente, si te sentaras con esos líderes mundiales y llegaras a un acuerdo sobre una especie de doctrina Monroe civilizada, por así decirlo? La doctrina Monroe tiene en realidad dos elementos muy atractivos. Uno es el antiimperialismo, no entrometerse en los asuntos internos de otros países. Fue una declaración temprana de este principio, pero ahora está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. La idea de que los países son soberanos y de que otros no deben interferir en sus asuntos políticos internos es muy buena. El problema es que Estados Unidos no la reconoce en la práctica, porque su política exterior suele basarse en operaciones de cambio de régimen. De hecho, de todos los países del mundo, Estados Unidos no practica realmente la diplomacia en el sentido normal de decir, tenemos desacuerdos contigo, negociemos. Especialmente cuando el otro gobierno es lo bastante pequeño como para que Washington piense que puede simplemente imponerse. Dice, os cambiaremos, os derrocaremos. Y por supuesto, ha habido probablemente unas 100 operaciones de cambio de régimen de ese tipo. Me gusta mencionar el magnífico libro de Lindsay O'Rourke titulado Covert Regime Change. Fue doctoranda de John Mearsheimer y realizó un estudio extraordinario sobre todas las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos entre 1947 y 1989. Enumeró 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen.
encubiertas en el sentido de que Estados Unidos intentó derrocar a un gobierno y luego mintió al respecto, negando su implicación. Así que esto es lo primero que se opone en la doctrina Monroe, algo muy atractivo. En segundo lugar, la doctrina Monroe, como ambos hemos mencionado, es recíproca, lo cual una vez más se ha olvidado por completo. Estados Unidos dice claramente, no nos entrometeremos en Europa. Y eso en realidad se remonta al discurso de despedida de George Washington, donde argumenta en contra de los enredos en los asuntos europeos, afirmando que Estados Unidos no debe involucrarse en las guerras interminables de Europa. Así que estas son dos ideas atractivas, la no intervención y la reciprocidad como normas básicas. Creo que pueden incorporarse a un sistema legítimo hoy en día, del que hemos hablado y que yo llamo esferas de seguridad. Por esferas de seguridad me refiero a una especie de derivación de la doctrina Monroe, formulada de manera un poco diferente. Significa que las grandes potencias, y con esto me refiero a las grandes potencias nucleares, capaces de proyectar poder más allá de sus fronteras, Estados Unidos, Europa, Rusia, China e India, deben respetar las zonas fronterinas grandes poblaciones para no poder convertirse en una guerra nuclear. Esa sería una parte. Es como la doctrina Monroe. Dice que Rusia o China no deberían intervenir en las Américas, pero que Estados Unidos tampoco debería intervenir en el vecindario cercano de Rusia, Ucrania, ni en el de China, Taiwán. Y esto sería recíproco. Pero yo lo combinaría con la política del buen vecino de Franklin Roosevelt, que realmente funcionó, y es muy importante. Una razón más por la que considero a Franklin Roosevelt el mayor presidente estadounidense. Cuando asumió el cargo, dijo, dejaremos de realizar estas intervenciones militares de Estados Unidos en las Américas. Y así lo hizo. Su visión era que estaríamos mucho más seguros nosotros mismos si tuviéramos seguridad colectiva en nuestra región. Así que la idea de una esfera de seguridad es un acuerdo entre grandes potencias, en el que éstas dicen, no cruzaremos las líneas rojas de otras grandes potencias, para evitar un conflicto global, algo que Estados Unidos violó abiertamente antes, en el caso de impulsar la ampliación de la OTAN hacia Ucrania y Georgia. Pero la política del buen vecino dice que eso no es una licencia para que Rusia controle Ucrania o Georgia, del mismo modo que no es una licencia para que Estados Unidos controle México o derroque al gobierno de Venezuela, que es lo que Trump está intentando hacer ahora mismo. Así que estos son los dos principios que me gustaría. La no intervención de las grandes potencias en los vecindarios de otras grandes potencias, para que no destruyamos el mundo, pero también decirles a las grandes potencias que no son matones. No tienen derecho a la intervención militar. No tienen derecho a hacer exactamente lo que Trump está haciendo ahora mismo en Venezuela, que es desestabilizar explícitamente Venezuela con el propósito de derrocar a un gobierno. Eso no debería prevalecer. Va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y, en mi opinión, va en contra de la seguridad de Estados Unidos. Sí, podemos hacer todo tipo de cosas, pero ¿conduce eso a buenos resultados? No. Cuando se analizan las lecciones del magnífico estudio de Lindsay O'Rourke, se descubre que estas operaciones de cambio de régimen suelen ser auténticos desastres. Sí, tal vez se derroque a un gobierno, pero ¿qué viene después? Normalmente, guerra civil, disturbios, migración masiva, colapso económico. En otras palabras, esto no genera algo estable, produce algo inestable, que puede escalar hasta convertirse en un nuevo desorden regional o global. Así que la idea de entrometerse, derrocar gobiernos, declararse bajo la correlación de Trump, el matón del hemisferio, no responde al propio interés de Estados Unidos, y mucho menos al de los países afectados.
Aunque me gusta la idea de volver a un sistema de grandes potencias, también puede adoptar una forma negativa si se piensa que esas potencias están repartiéndose el mundo entre ellas. Pero, en una forma más benigna, si las grandes potencias se unen, no para delimitar zonas de influencia exclusiva, sino para aceptar que deben mantenerse fuera de los patios traseros de los demás y armonizar sus intereses, entonces, esencialmente, si se colocan las piezas grandes en su sitio, las más pequeñas resultan más fáciles de organizar después. Ahora bien, se ha informado de que la administración Trump querría formar algo como alternativa al G7, porque el G7 ya no incluye a todas las principales economías. Así que existe esta referencia a un núcleo de 5: Estados Unidos, Japón, China, Rusia e India. Europa, quizá de forma sorprendente, no figura en la lista, pero la idea es que estos 5 países encuentren alguna fórmula de cooperación. ¿Cree que eso podría, digamos, civilizar y crear una versión benigna de esta doctrina Monroe? Primero es interesante. Creo que hay una distinción muy importante entre lo militar y lo económico, y prefiero mantener ambas cosas bastante separadas. Pero ahora está ocurriendo lo contrario. La visión actual es que todo en la economía tiene que ver con lo militar, y por eso el comercio se está desmoronando porque, entre comillas, todo tiene un uso dual. Eso significa, esa tecnología podría aparecer en algún arma. Por lo tanto, no podemos comerciar. Por lo tanto, no podemos tener cadenas de suministro. Por lo tanto, tenemos que desmantelar el comercio internacional, las finanzas y el sistema de inversiones. Esto es un gran error. Es una especie de error paranoico y está poniendo a los generales al mando de la economía. No, gracias. No es la manera correcta de ver las cosas. Creo que la acomodación entre grandes potencias es vital. Por las armas nucleares, porque el armamento es muy peligroso, porque ahora estamos escalando hacia armas autónomas, armas espaciales, guerra cibernética y la nueva guerra tecnológica de la era digital, enjambres de drones y todo lo demás. Así que las posibilidades de una confrontación entre grandes potencias son extremadamente altas. Y los tambores de guerra en nuestro periodismo, por ejemplo en Occidente, son alarmantes. The New York Times publicó hace un par de días un artículo de su consejo editorial sobre la preparación para el futuro de la guerra, lo cual resulta impactante, repugnante y desconcertante por su énfasis en prepararse para la guerra en lugar de apostar por la diplomacia. Así que me gustaría que sí, 4 o 5 de las grandes potencias se sentaran y acordaran estas esferas de seguridad, que se comprendieran, dejaran de molestarse mutuamente, dejaran de provocar conflictos entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y Rusia. Ese es el objetivo. En lo que respecta a la economía, ante todo estoy mucho menos convencido de que esos 5 sean, en cualquier sentido, los 5 correctos, o de que exista algún tipo de orden exclusivo en la economía, porque la economía debería ser simplemente un juego de beneficio mutuo que permita la mejora económica, no un juego de unas pocas grandes economías. En este sentido, tenemos un orden económico multilateral que se ha construido a lo largo de décadas. La Organización Mundial del Comercio es un ejemplo de ello. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es otro ejemplo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones forma parte de ello. La IATA, en el ámbito de la aviación civil, también forma parte. En otras palabras, se trata de normas internacionales para el comportamiento económico internacional. International economic behavior. And we have the G20, which Trump is out to break. Y tenemos el G20 que Trump está intentando desmantelar ahora mismo, porque no quiere a Indonesia, Brasil, Sudáfrica, Turquía y otros en la mesa, aunque se trate de países muy importantes con cientos de millones de habitantes. Trump dice, no, voy a elegir una lista diferente, y esa lista es principalmente excluyente. Para la economía no hay motivo para tal exclusión. De hecho, es muy peligroso.
Nuestro objetivo principal debería ser la prosperidad colectiva. Deberíamos alegrarnos de que el G20 haya incorporado a la Unión Africana y a sus 1,5 millones de personas, los Estados miembros de la UE, al proceso del G20. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente en el G20 de Johannesburgo fue que Trump lo boicoteó. Es un fanático, es un racista. Su base es así, a eso apela. Así que dice, no voy a esos lugares. Este es un tipo de racismo que en realidad es vulgar, y es una fuerza motriz, al menos en la imaginación de Trump. No diré que lo sea para otras personas. La gente puede apoyarle y estar muy lejos de algo así. Pero para Trump, eso es realmente una visión. Y cuando dice, no, voy a tener a este grupo en la mesa para hablar de la economía, me parece no solo poco convincente, sino muy deliberado y molesto. Está dejando fuera a los 1.500 millones de personas de África. Está dejando fuera a los 700 millones de personas del sudeste asiático en los 11 países de la ASEAN. Está dejando fuera a los cientos de millones de personas de América Latina. No, gracias. Bueno, no, ese es un gran punto. Y creo que muchos de estos países, Indonesia, Turquía, incluso Brasil, la idea de que son simplemente piezas menores, o que este país enorme debería quedar bajo la doctrina Monroe, como si fuera una zona de influencia exclusiva de Estados Unidos, es bastante, bueno, dada la nueva distribución del poder, no es racional. Y creo que una de las cosas que veremos en el mundo multipolar es que muchos países de tamaño medio ganarán mucha más autonomía política. Solo una última pregunta muy rápida, sin embargo. La nueva doctrina Monroe de Trump parece adoptar una postura clara respecto a que China y Rusia no estén en el hemisferio occidental. Según la lectura del documento, ¿qué papel crees que China y Rusia tendrían, entre comillas, permitido desempeñar en el hemisferio occidental, según lo que Trump considera la nueva doctrina Monroe? Claramente sí. Trump entiende lo que está haciendo al excluir a China, en particular del hemisferio occidental en lo que respecta a su papel en infraestructura, inversión, operaciones empresariales, minería y demás. La idea es, nosotros dirigimos, controlamos, extorsionamos y expropiamos en el hemisferio occidental. Nadie más. Esto es bastante explícito porque no se trata solo de inmiscuirse en los asuntos políticos internos o en lo militar, sino de lo que llaman activos estratégicos y de los contratos y la infraestructura. Ya hemos visto esto en acción en el Canal de Panamá, por ejemplo, donde Trump dijo, no puede haber una empresa internacional de Hong Kong operando en la zona del Canal de Panamá. ¿Estás bromeando? Hutchison es una empresa establecida de Hong Kong y británica. El propietario, si no me equivoco, tiene ciudadanía canadiense. Y de repente Trump dice que una operación regular de servicios portuarios por parte de una empresa de Hong Kong no está permitida. La idea es sacar a China de este negocio para que Estados Unidos pueda hacer toda la explotación. Es increíble. Creo que es absolutamente delirante y arrogante. Ahora bien, sería devastador para las economías de las Américas si realmente siguieran adelante con eso, porque China es su principal socio comercial en este momento. Pero este es el intento de mantener a China fuera de la infraestructura, fuera de los servicios portuarios, fuera del ferrocarril y de otras áreas. No se trata de avances estratégicos por parte de China. No se trata de militarización, se trata de la economía. Se trata del comercio. Deberíamos mantener separados el comercio, los asuntos militares y los nucleares. Si no lo hacemos, destruiremos la economía junto con nuestra paranoia. Y eso es lo que queremos evitar. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo tan temprano, un viernes por supuesto. Sé que es un día importante ahí en Roma, así que muchas gracias. Genial. Encantado de estar contigo. Muchas gracias, Glenn.